Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy nos llevan a cosas que fueron dramáticas y sangrientas allá por la década del 50 del siglo pasado. Pero nos recuerdan también que en aquella pugna de áreas de influencia seguimos con una península de Corea dividida. Aquella guerra que después de haber ganado la Segunda Guerra parecía un paseíto, se transformó en un verdadero drama sangriento. Y no hubo, con los grandes generales de 4 estrellas que salieron como grandes ganadores de la Segunda Guerra de parte de Estados Unidos, no hubo manera de doblegar a los coreanos del norte. Se encontraron con la horma del zapato y eso significó que ni siquiera hay un tratado de paz, hay un armisticio en el legendario, tristemente célebre, Paralelo 38. Tristemente célebre para la fuerza de Estados Unidos y sus aliados, porque para Corea del Norte es un motivo de orgullo que la potencia que venía de ganar la Segunda Guerra no pudo con ellos y tuvieron que parar ahí, y que los grandes generales estadounidenses que eran leyendas de la Segunda Guerra tuvieron que hacer retiradas aparatosas. Hasta ahí llegó la cosa. Desde entonces, después vino la Guerra Fría, todo lo demás, pero ahí fue el primer tortazo después de decir pudimos con la Segunda Guerra, ¿cómo no vamos a poder con Corea? ¿No? Ahí empezaron a cambiar los paradigmas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a la península de Corea. ¿Qué ocurría hoy? Se paralizaba todo. ¿Por qué? Sonaban las alarmas. Ese sonido que ponía los pelos de punta a los veteranos de Corea representa que Corea del Sur ha hecho un simulacro de defensa civil en todo el país. Corea del Sur organizó un simulacro de defensa civil llamado el Ulchi, ejercicio anual donde esperan preparar al público en general para cualquier emergencia posible. Los simulacros fueron bastante dramáticos. En el inicio de la operación se hicieron sonar las sirenas de alerta en todo el país a las 5 de la mañana. En Seúl, los conductores detuvieron sus vehículos en las calles y los peatones se dirigieron corriendo a los refugios subterráneos. Las autoridades también lanzaron bombas de humo, colocaron artefactos simulados y simularon ataques con gas venenoso en una estación del metro de Seúl. Más de 200 efectivos de la policía, el ejército, el cuerpo de bomberos y el gobierno local, así como del metro de Seúl, participaron en un ejercicio en la estación de Sadang. Como puede verse, en un caso de terrorismo reciente en Bangkok, una serie de situaciones peligrosas están sucediendo en nuestro alrededor. A través de este Ulchi, ejercicio metro de Seúl, junto con militares, el gobierno y la policía, llevó a cabo este ejercicio para practicar formas de cooperar y apoyar el uno al otro para hacer frente a situaciones de emergencia en una etapa temprana y para reducir al mínimo las bajas. Un oficial del metro, Seo Hun-sik, refiriéndose a que una bomba había explotado en un santuario popular de Bangkok en la noche del lunes, matando a 22 personas. Este ejercicio de 4 días involucró cerca de 4.000 organismos gubernamentales, así como 480.000 empleados estatales, a los que prepararon para todas las situaciones de emergencia, incluyendo una invasión desde Corea del Norte. El Ulchi, es el ejercicio al que se refiere aquí, se ejecuta en paralelo con el ejercicio anual Ulchi Freedom Guardian, donde ambas fuerzas surcoreanas y estadounidenses también tienen ejercicios militares combinados. La UFG también comenzó el lunes y continuará hasta agosto 28. Ambos ejercicios son el nombre de un famoso general del siglo VII, Eul Ji-myung-dyok, considerado uno de los grandes héroes de la nación que salvaron al pueblo coreano de la invasión de sus vecinos extranjeros. Corea del Norte y Corea del Sur técnicamente, como dijimos, siguen en guerra,
desde la Guerra de Corea de 1950 a 1953, que no terminó en un tratado de paz, sino en una tregua. Como pueden ver, en un caso de terrorismo reciente en Bangkok, una serie de situaciones peligrosas están sucediendo a nuestro alrededor. El metro de Seúl nos permite simular esto junto con comandantes militares de gobierno y la policía, y se lleva a cabo este ejercicio para hacer frente a situaciones de emergencia en etapa temprana para minimizar las bajas. En Tianjin, China, un manifestante, Xie Dongwei, era noticia. Pero mientras tanto, había las reacciones que cabía esperar, debido a que no ha habido respuesta oficial abierta acerca de nuestras pérdidas. Como la gente normal, estamos realmente desesperados. Lo único que podemos hacer es ponernos de pie y proteger nuestros derechos. Y el alcalde de Tianjin, Huang Xinguo, decía: no importa lo que las conexiones que tengan, los vamos a investigar, veremos si hay gravedad en los actos de conformidad con la ley, vamos a mostrar ninguna clemencia, y esta es mi promesa para todos. Serias protestas ahora, ¿no? Nuevo comité del distrito Zhong, y el secretario Bienhai del nuevo comité decía: todo el mundo no se emocionen demasiado, sin duda volveremos a hacer frente a este problema de una manera apropiada. Es necesario encontrar la manera correcta. Necesitamos que se comprendan la situación. ¿Qué pasó aquí? Toda la gente quería el derecho a un techo, se le habían prometido y no lo habían cumplido. Los propietarios de Tianjin protestan y el alcalde dice: no habrá clemencia. ¿Por qué es esto? Porque recuerdan ustedes la gigantesca explosión que ocurrió y que les mostramos desde el momento mismo en que estábamos transmitiendo en vivo desde China, y toda esta gente es la que se quedó sin vivienda. Miles de viviendas fueron destruidas en China. Los manifestantes tenían la esperanza de obtener una respuesta oficial a sus demandas, y la cifra de muertos por las explosiones ya superaba los 120 el miércoles, y una semana después todavía había problemas de inseguridad. Los manifestantes dicen que la contaminación de la explosión ha vuelto a sus hogares invivibles. Los que no perdieron su casa no pudieron volver a ella por la contaminación de los químicos de aquella gigantesca explosión en China. Debido a que no ha habido respuesta abierta oficial acerca de nuestras pérdidas, estamos realmente desesperados. Aquí lo único que podemos hacer es ponernos de pie y tratar de proteger nuestros derechos, dijo un manifestante, Xi Dongwei. El alcalde pidió calma y dijo que la crisis de la vivienda sería tratada, pero la gente que en China sufre para conseguir una vivienda, cuando ya la tenían, se encontraron con que la habían perdido. Como tuvo la conferencia de prensa en curso, el alcalde de Tianjin prometió una investigación exhaustiva sobre la causa de la explosión, pero esta gente lo que quiere es una vivienda. Mientras tanto, en Sebastopol, en Crimea, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, decía: es necesario, en nuestra opinión, montar una presión adicional sobre Kiev para convencerlos de que tienen que poner en práctica los acuerdos y las obligaciones acordadas en Minsk el 12 de febrero. Y también esperamos que el 24 de agosto, cuando el canciller de Alemania y el presidente francés y el presidente de Ucrania se encuentren, Alemania y Francia, que son los garantes de la aplicación del acuerdo de Minsk, harán todo lo posible para asegurarse de que se lleve a cabo y se cumpla en su totalidad. Rusia quiere a Alemania y Francia para presionar a Kiev que se cumpla el plan de paz. Mientras tanto, en Orlivka, en Ucrania, la gente de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, a través de un jefe monitor, Alexander Hook, se reunía y decía: a medida que los incidentes de esta mañana en el resto de la región ilustran, la seguridad debe ser proporcionada por todas partes y en todo momento para que tengamos, sin restricciones, la libertad de acceso a cualquier lugar a ambos lados de la línea de contacto en este frente que hemos logrado calmar. A ambos lados de la línea de contacto tienen una acumulación
innecesaria de material militar. But as the incidents earlier this morning elsewhere in the region illustrate, security must be Han quedado ilustrados esta mañana at all times en la región unrestricted and que la seguridad debe ser proporcionada por las partes en todo momento. Ha habido incidentes y es necesario que ambos lados se involucren en calmar la situación. La línea de contacto tiene en ambos lados una grave acumulación de material militar. accumulation of military hardware. Y luego agregó el representante de la Comisión Europea. Hemos visto también lo que llamamos campos de entrenamiento a lo largo de la línea de contacto y también hemos visto obras de fortificación más robustas y atrincheramiento en la línea de contacto. Ninguna de estas cosas debería estar ocurriendo. Robust fortification works and entrenchments on both sides of the contact line. A otra pregunta dijo finalmente, creemos y esperamos que esto cambie. Cuando usted ve la televisión, como vemos los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, nos preguntamos, ¿el esfuerzo ha sido inútil? ¿Deseamos cambiar para lograr algo mejor o no? ¿A qué estamos jugando? Mientras esto ocurre en la línea de contacto y en el teatro de operaciones, que relativamente se ha calmado, en las Naciones Unidas se trataban otros temas. De hecho, Jeffrey Feldman, el adjunto para asuntos políticos en las Naciones Unidas, adjunto del secretario general, decía la preocupación que había en las Naciones Unidas sobre la realidad. Los convoyes de la ONU y todos aquellos organismos que tratan de mantener el orden y que se cumplan las resoluciones, hasta ahora no pasan en la realidad del terreno como pasan en los documentos en Nueva York, pero la realidad es la que está aquí. Y en el Consejo de Seguridad hoy, el secretario general adjunto, Jeffrey Feldman, decía, estoy preocupado por la decisión de extender el uso de la detención administrativa prolongada a la que precisamente se ha opuesto verticalmente las Naciones Unidas. Esta práctica se utiliza contra los palestinos o israelíes. Es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos y estas prácticas deben terminar. Esto es incompatible con el estándar de los derechos humanos. Todos los detenidos administrativos deben ser prontamente acusados o puestos en libertad. Este ataque, al igual que en los últimos años, incluso contra colonos israelíes, se produjo en el contexto de una crónica falta de aplicación de la ley adecuada en Cisjordania. Y este tipo de violencia es posible debido al ambiente negativo creado como resultado de la política de décadas de Israel con las actividades en sus asentamientos ilegales en territorio palestino. El mes pasado fui testigo de los crímenes sin conciencia, crímenes de odio por parte de elementos extremistas, violencia vengativa reprobable, provocaciones en los sitios sagrados de Jerusalén y un aumento preocupante también de cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel. Luego, Jeffrey Feldman, como secretario general adjunto de Asuntos Políticos, agregó: los recientes cambios en la legislación y la política israelí que afectan los derechos de los palestinos en sus territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental, es un riesgo que agrava la ya precaria situación de los derechos humanos. El 30 de julio, la Knesset, el Parlamento israelí, modificó la ley de prisiones para permitir que un juez ordene alimentación forzada a un prisionero que esté haciendo huelga de hambre para evitar una muerte inminente, si es recomendada por un médico. Mientras que Israel insiste en que se ha establecido el mecanismo legal cuidadoso con el fin de limitar estrictamente este medio de aplicación en los casos en los que existe una amenaza a la vida, numerosos derechos humanos, numerosos organismos médicos han cuestionado si la alimentación forzada está de acuerdo con los méritos y normas internacionales de la ética médica, la seguridad y los derechos humanos. Una consideración cuidadosa debe ser colocada para abordar los problemas de derechos humanos subyacentes
y cómo están los prisioneros en este tipo de protestas extremas, incluyendo lo que Israel llama detención administrativa prolongada. It allows for sentences of up to 20 years. The law is likely to affect children disproportionately. El 20 de julio, la Knesset, el Parlamento israelí, también modificó el Código Penal israelí para poder extender duros castigos por el lanzamiento de piedras contra vehículos. Permite penas de hasta 20 años de cárcel. La ley puede afectar a los niños de manera absolutamente desproporcionada. La ONU advierte a Israel que los cambios en la ley empeoran los derechos humanos. París y el tema palestino. Al fondo, la Gran Dama, la Torre Eiffel, y aquí en primer plano, una manifestación de activistas de los derechos humanos en apoyo a los palestinos. Justicia para los palestinos, boicot a Israel, es lo que se ve en este parque en el centro de París. Olivia Zemmour, activista pro-palestina, decía: aquí hay gente en huelga de hambre. Beres Mohamed Alam, abogado detenido por Israel sin cargo ni proceso. Está en huelga de hambre y está a punto de morir. Y él dijo que era acerca de la justicia y la dignidad humana lo que él está haciendo. Y está luchando no solo por él, sino por el resto de los prisioneros palestinos, para que todo el mundo sea consciente de lo que están sufriendo y de su suerte. Creo que está a punto de tener éxito. Lo que pasa es que también está a punto de morir. Esta es una espina en el costado de Israel, un Estado que se presenta como moderno y como democrático, pero que califican la alimentación forzada de los presos palestinos, detienen arbitraria e ilegalmente a la gente. Desde 1967 ha encarcelado 800.000 palestinos, hombres, mujeres y niños. Los toma en forma de rehenes con el fin de tratar de presionar a sus familias y hacerles la vida imposible, y asegurarse de que los palestinos abandonen sus propias tierras y dejen su territorio en beneficio de Israel. El grupo de activistas pro-palestinos franceses se reunieron en París en apoyo a Mohamed Alam, el palestino que está en huelga de hambre de 65 días ya, en contra de haber sido detenido sin juicio en Israel. 31 años de edad, activista de Yihad Islámica, está supervisando de cerca los lados opuestos en un conflicto entre israelíes y palestinos que podría desbordarse en una enorme violencia en la Cisjordania ocupada ilegalmente por Israel y en la Franja de Gaza si este palestino muere. Está en huelga de hambre y está a punto de morir. Esto es un tema de justicia y dignidad humana. Israel estableció nuevos términos el miércoles que podría acelerar la liberación de Alam ahora que ven que va en serio y que puede morir. Un fallo de la Corte Suprema sobre la repetición de Alam para ser liberado fue anticipado más tarde en el día. Jerusalén, candidato presidencial republicano, Mike Huckabee, uno de los que con su sonrisita trató de cultivar las relaciones del voto del lobby pro-israelí. He sido muy franco en mi creencia de que este acuerdo presenta un peligro claro y presente, no solo para el pueblo de Israel, sino específicamente para los Estados Unidos. Fue allá a decir lo que ellos querían oír, porque quiere los votos del lobby pro-israelí, porque es candidato después de haberse hecho una campaña en televisión como periodista. Los iraníes han dejado muy claro desde hace 36 años que su intención no es solo desaparecer a Israel del mapa, sino también, si pueden, a Estados Unidos. Y ahora estamos en Siria. Un ataque al oeste de Siria que podría ser en Duma. Un suicida con un camión bomba vuela a la agencia de seguridad kurda en Siria. Ya no era un carro bomba, era un camión bomba. El atacante suicida detonó una bomba gigantesca en un camión fuera de las oficinas de la agencia de seguridad de los kurdos en el noreste de Siria, matando al menos a 11 personas en principio. El ataque en la ciudad nororiental de Kamishli, cerca de la frontera con Turquía, alcanzó un cuartel de la Asayish, una fuerza de seguridad interna creada por la Administración Autónoma de los Kurdos,
que corre a lo largo de la zona norte de Siria. Este es un video aficionado subido a la web. Y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que supervisa la guerra, lo dio a conocer y dijo que al menos 11 personas murieron y otras 29 resultaron heridas. Un funcionario kurdo puso la cifra de muertos con seguridad por encima de 10 y 2 miembros de la Asayish. El comunicado del Estado Islámico ha nombrado al atacante suicida como Abu Mohammed al-Ansari y dijo que había detonado un camión cisterna con explosivos. El caos fue generalizado. Además, el video subido a un sitio web de medios sociales que pretendía mostrar a los activistas que intentan limpiar las calles de la provincia de Damasco de Duma el martes, antes de una explosión, llenó el aire con el humo y la búsqueda de sobrevivientes comenzó de inmediato. Las fuerzas de seguridad kurdas en el norte de Siria han convertido en un socio importante en la campaña liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico y han incautado amplias zonas del territorio del grupo yihadista este año, respaldada por ataques aéreos que son liderados nada menos que por Estados Unidos. Militantes islámicos estatales dicen haber decapitado a este arqueólogo oficial de las ruinas históricas de Palmira, las espectaculares ruinas de la antigua cultura de Palmira. Decapitaron a un estudioso de las antigüedades de la ciudad siria de Palmira y colgaron su cuerpo en una columna en una plaza principal del sitio histórico. El Estado Islámico, cuyos insurgentes controlan franjas de Siria e Irak, Palmira, capturaron el centro de Siria con las fuerzas del gobierno en mayo, pero no se sabía que hayan dañado sus monumentales ruinas romanas de la época, a pesar de la reputación de destruir artefactos que ven como idolatría bajo su interpretación puritana del Islam. Jefe de antigüedades del Estado sirio, Mohammad Abdul-Karim, dijo que la familia de Khaled Azal le había informado que el erudito especialista de 82 años de edad, que trabajó durante más de 50 años como jefe de antigüedades, fue ejecutado. Había rescatado no solo las ruinas, sino las momias. Abdul-Karim, dijo Azad, era conocido por varios trabajos académicos importantísimos, publicados en revistas arqueológicas internacionales en Palmira, que floreció en la antigüedad como un importante centro de comercio a lo largo de la llamada Ruta de la Seda. También había trabajado en los últimos decenios con Estados Unidos en misiones arqueológicas, con los franceses, con los alemanes y con los suizos, en las excavaciones e investigaciones en las famosas ruinas de 2000 años de antigüedad que estamos viendo. Las ruinas de Palmira, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluyendo las tumbas romanas del templo de Bel. Antes de la captura de la ciudad por el Estado Islámico, funcionarios sirios dijeron que trasladaron cientos de estatuas antiguas a lugares seguros debido a la preocupación de que serían destruidos por los militantes. En junio, el Estado Islámico hizo estallar 2 santuarios antiguos en Palmira que no formaban parte de sus estructuras de la era romana, pero que los militares los consideraron como paganos y sacrílegos. Basta ver estas ruinas y darse cuenta de la importancia. En Irak, en Bagdad y en Mosul hay noticias. Nuri al-Maliki de Irak dice que informes sobre la caída de Mosul no tienen ningún valor. El primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, condenó como sin ningún valor las informaciones de que un grupo parlamentario de Mosul, del Estado Islámico, habla de enfrentar a un juicio por negligencia. Lo que ocurrió en Mosul fue una conspiración planeada en Ankara y a continuación la conspiración se trasladó a Erbil, dijo Maliki a los medios de comunicación social en referencia a las capitales de Turquía y del gobierno regional del Kurdistán. El Parlamento iraquí el lunes 17 de agosto se refirió al Poder Judicial que pide el juicio del ex primer ministro Nuri al-Maliki y docenas de altos funcionarios en relación con la caída de Mosul el año pasado. Iraquilla TV mostró el voto en el Parlamento que fue tomado por votación a mano alzada y aprobado por mayoría, como estamos viendo. El diputado Mohamed Al-Karbuli dijo que el informe era hora de tener que ir a la Fiscalía y el primer ministro Haider al-Abadi dijo que tienen el derecho a actuar así y que los oficiales pueden llamar a una corte marcial. El
El informe del panel es uno de los pasos más drásticos tomados por Bagdad para proporcionar responsabilidad por la pérdida de casi un tercio del territorio del país a manos de la insurgencia islamista. Y alega que al-Maliki tenía una imagen inexacta de la amenaza de la ciudad norteña porque escogió también comandantes dedicados a la corrupción y no los hizo responsables. No ha habido ninguna contabilidad oficial de cómo se perdió Mosul o quién dio la orden de abandonar la lucha. Maliki ha sido acusado por los comandantes y los políticos rivales de haber tramado la caída de la ciudad. La incautación del Estado Islámico de Mosul y la segunda ciudad de Irak en junio de 2014. De eso quedan solo los documentales. Pero Maliki, que ha sido un líder histórico, parece haber encontrado dramático final después de la caída de estos territorios. Cualquiera sea el caso, parece que una figura histórica ha desaparecido. Pero con la fluida situación en la que se mueve aquí todo el mundo, difícilmente habrá otra interpretación. Habría que estar en el terreno con un corresponsal de guerra confiable de alguna agencia establecida que pudiera echar luz sobre el tema. Pero sobre el particular, hasta ahora, no parece haber otra versión que esta. Estamos viendo un anuncio de una transmisión especial desde Egipto. Parece que ha habido un gran estallido. No tenemos los detalles, pero hay un anuncio de posible información de última hora en Reuters. Por ahora no lo tenemos. Hacemos un breve corte y volvemos con más informaciones, como de costumbre, acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Pienso en Eduardo Galeano. Tenía razón. Somos los hijos de los días. Cada día trae una historia que nos atraviesa. En realidad, estamos preñados de historias hechas de gente de todas partes. Gente de carne y hueso en primer plano. No son tweets, son historias. Todos los domingos, solo por Telesur. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. Miércoles, from Habana. Jueves, from México. Viernes, from Quito. De lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Mira el mundo a través de los ojos de los realizadores más comprometidos. Conoce las historias que los inspiran y nos ayudan a comprender las tramas, los conflictos y las ideas que sustentan la lucha de nuestros pueblos. Descubre nuevas miradas en Documentales Telesur. Telesur, nuestro norte es el sur. La información económica más relevante de Latinoamérica y el mundo está en Impacto Económico. Descubre los hechos tras los números, las estrategias, los modelos. Analiza junto a nuestros expertos los acontecimientos clave para entender cómo afecta el presente y el futuro de nuestros pueblos y la región. Impacto Económico, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Una década de integración en nuestra América. Una década llegando a donde otros no llegan. Telesur, 10º aniversario. Nuestro norte es el sur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el drama griego continúa. Schäuble, el hombre que maneja la economía, la política exterior en Alemania, ha dicho que es partidario, y lo digo frente a todo el Bundestag, de darles una nueva oportunidad a Grecia, ¿no? Claro, que no pueden dejar que Grecia se vaya por el caño, ¿no? Literalmente, porque eso es parte, desmembraría a Europa. Empezaría por la cuenta de un rosario.
Entonces, aunque el drama griego no tiene solución a la vista, ha recibido la bendición para un tercer tramo de ayuda que viene nada menos que de Alemania. Y lo ha dicho Schäuble en el propio Bundestag. Eso desde luego tiene varias interpretaciones, pero era salvarla o acostumbrarse a consecuencias peores en el ámbito europeo. Así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Miren qué hermosa toma con el reflejo en este charco de viejo parlamento alemán. Cuando estuve allá en plena Guerra Fría, cuando había que cruzar por el Charlie Checkpoint en las maniobras de la OTAN para ver el Museo Pérgamo, ni siquiera tenía la cúpula, ¿no? Estaba todo chamuscado, muy feo, y no lo habían limpiado, ni tenía, por supuesto, este interior, ni estaba funcionando, pero... Bueno, fueron emboscados con un operativo de 2 motorizados que están siendo buscados hasta debajo de las piedras y los vamos a encontrar. En un operativo muy a la usanza del paramilitarismo, con armas largas, parejas de motorizados, atacaron por la espalda a nuestros muchachos. Teniente Manuel Veloz Santaella, 23 años, está en este momento atendido por los médicos y, bueno, se encuentra en situación reservada. El teniente Alexis Rodríguez, de 28 años, con heridas graves de armas largas, están siendo atendidos intensamente. El soldado Miguel Núñez, soldado del pueblo, de nuestro pueblo humilde, 22 años, ¿no? Y bueno, un ciudadano también de la región, de la zona, que fue alcanzado por este ataque criminal, brutal, a plena luz de la tarde en San Antonio del Táchira. Por eso he girado instrucciones y quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido el apoyo de todo el pueblo del Táchira, de San Antonio del Táchira, de Ureña y de todas las regiones de nuestra amada frontera. Y inmediatamente incrementar una operación de liberación y protección, una OLP especial hacia la frontera. Le da órdenes al mayor general González López, al comandante estratégico operacional Padrino López. He coordinado con nuestro valiente capitán bolivariano, mayor de la patria, gobernador Vilma Mora, quien está personalmente atendiendo a los muchachos en el hospital, a los familiares. Siempre Vilma Mora con el pueblo, valiente, valiente. Y personalmente, en una operación cívico-militar, vamos a proceder a una OLP especial. Pido todo el apoyo del pueblo del Táchira. Ya basta de terrorismo, de paramilitarismo, de ataque a la dignidad del pueblo del Táchira. Apoyado por todos estos grupos, que suene la hora de la defensa del territorio venezolano, del pueblo venezolano. Ya basta. Vamos a incrementar todas las acciones. No voy a adelantar más, pero bueno, ya están activados el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, comandante de la SODI, los comandantes militares, y le doy toda mi solidaridad, todo mi respaldo como comandante en jefe de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está todos los días en la calle defendiendo a nuestro pueblo, con su moral, con su dignidad, con su disciplina, con su sacrificio, con su entrega. Unión Cívico-Militar es la columna vertebral de la liberación de nuestro país de toda esta peste que ha infectado a una patria que tiene derecho a la libertad, a la paz, a la tranquilidad,
una peste verdadera, todo este paramilitarismo que ha venido de Colombia, así lo digo. Y vamos a seguir combatiéndolo, digan lo que quieran decir, no me importa lo que digan, lo que me importa es la paz, la seguridad, el derecho a la vida de nuestro pueblo. Y bueno, el liderazgo revolucionario de las VC, los CLP, del Gran Polo Patriótico, de los movimientos sociales, de las comunas, de los consejos comunales, Unión Cívico-Militar, para continuar en defensa de nuestra patria. Y toda la solidaridad, todas nuestras oraciones por nuestros tenientes, nuestros soldados y por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para seguir adelante, que nada nos detenga. Como yo he dicho, con una mano vamos construyendo la patria todos los días, construyendo el derecho a la educación, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la felicidad, a la recreación de nuestro pueblo, construyendo la democracia, defendiendo la libertad de nuestro país. Y por otro lado vamos golpeando, duramente debemos golpear, severamente debemos golpear, con la Constitución en la mano, e ir liberando al pueblo, y ir liberando el territorio y protegiendo a nuestro pueblo. Quería, bueno, Diosdado, compartir contigo este anuncio, siendo ya las 11:35 de la noche. Y bueno, desde ya arranca este cierre por 72 horas, y iremos evaluando, ¿no? Espero toda la colaboración de las autoridades colombianas para la identificación y captura en el caso que hayan pasado a territorio colombiano. Espero toda la colaboración de las autoridades colombianas, ¿no? Para mantener el respeto a Venezuela. A Venezuela se respeta y debemos hacerla respetar. Bueno, quería un poco anunciarle esto, y bueno, sigamos en la batalla, Diosdado, la batalla de la verdad, que tú das todos los miércoles, todos los días. Y bueno, la batalla por la verdad tiene un solo destino, tiene un solo puerto, la victoria de la paz. Hay que ganar la paz todos los días. Ganar la paz es ganar la patria. Ese es nuestro destino y lo vamos a cumplir completo. Bueno, buenas noches pues, y que Dios los bendiga. Continúen en su batalla por la verdad, Diosdado, te felicito. Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva! Que viva nuestra patria venezolana y bolivariana. ¡Que viva! Bueno, hasta luego, gracias, hermano. ¡Que viva! Bueno, agradecemos al compañero presidente por la llamada, pero lamentamos la situación de la misma, pues. Bien, palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco del programa En el Mazo Dando del presidente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien denuncia un nuevo ataque del paramilitarismo en Venezuela. Sujetos con armas largas en San Antonio del Táchira atacaron a jóvenes militares venezolanos, algunos de ellos en condición reservada en estos momentos. El presidente Maduro anuncia el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia por las próximas 72 horas. Ya basta de paramilitarismo, de terrorismo, es la hora de la defensa del pueblo venezolano, del territorio venezolano, insiste el presidente Maduro en el programa Con el Mazo Dando del diputado Diosdado Cabello Rondón. Recordamos entonces, lo único que importa es la paz y el derecho a la vida de los venezolanos. Un llamado a la unión cívico-militar en estos momentos. En concreto, cierre de la frontera de Venezuela con Colombia, anuncia el presidente Nicolás Maduro ante ataque paramilitar contra jóvenes militares venezolanos. Es la información a esta hora. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre y recuerden que la información al momento de producirse usted siempre la va a tener primero a través de nuestra pantalla. Tenemos elementos que pueden determinar si hay pulsaciones de un corazón, hasta ese nivel de sensibilidad. De manera que ahí sabemos si hay alguien escondido. Si está vivo, detectaremos hasta las pulsaciones de su corazón. Si no hay problema, pasa el camión. Así no hay que desarmar, meter mano en la carga. Trabajo. Este detector electrónico es realmente impresionante, ¿no? A propósito de el trabajo policial en la frontera es la creación de respeto a la ley. El objetivo de los traficantes de seres humanos, contrabando de inmigrantes de forma ilegal, los esconden en los camiones de carga. Todas las medidas de la policía adicionales, como la valla y el aumento de la vigilancia fronteriza, están dirigidas a detener las actividades ilegales. Pero ahora tenemos los medios electrónicos para poder detectar
siquiera si hay un corazón latiendo escondido allí. ¿Cómo cruzan a Bulgaria? Por un medio mecánico, ¿cómo? Y por el control o a través del bosque. Para mis hijos, para el estudio, eso es lo que intento, mejorar las condiciones para mis hijos. Bulgaria intenta frenar el aumento de influencia de inmigrantes en sus fronteras. Le toca hacer de paso, ¿no? Sin agua, sin dormir, todas las personas duermen, los sirios permanecen. Un centenar de inmigrantes, principalmente de origen pakistaní, protagonizaron una manifestación frente a la estación de policía en la isla griega de Kos, como hemos visto. Y la policía antidisturbios dispersó la protesta con disparos de gases lacrimógenos contra la multitud. El martes, Atenas hizo un llamamiento a sus socios de la Unión Europea para llegar a una estrategia global para hacer frente a la crisis migratoria. Después que 21.000 personas desembarcaron en las costas griegas solamente la semana pasada. Todos los medios modernos de control parecen pocos. Muchos de los recién llegados han huido de la guerra civil en Siria, haciendo camino a través de Turquía antes de cruzar la estrecha franja de agua en Kos y otras islas griegas en botes inflables y botes pequeños para buscar refugio en la Unión Europea. Con las condiciones en Kos cada vez más caóticas, el gobierno griego ha fretado el ferry Eleftherio Venizelos con una capacidad para 2.500 sirios y aliviar la presión en la isla. Miles de otros migrantes procedentes de Asia y África en el Medio Oriente y en otros lugares están durmiendo en edificios abandonados y al aire libre. Muchos inmigrantes ya han llegado a Tesalónica, a menudo cruzan a pie a la vecina Macedonia y a partir de ahí tratan de dirigirse hacia el norte de Europa con la esperanza de encontrar más ayuda y puestos de trabajo que ni siquiera están disponibles en Grecia, que ya está sufriendo una grave crisis económica. La llegada de la semana pasada en Grecia era igual a casi la mitad del número de todos los que llegaron en 2014, que en total ese año fueron 160.000. Y esto ha puesto a prueba un sistema de recepción mal preparado que depende en una gran medida de la ayuda de los voluntarios. Los sirios tienen prioridad en abordar el barco, ya que son considerados como refugiados debido a que hay guerra civil en su país. Pero los otros no tienen ese privilegio. La llegada de otros países como Irán, Afganistán y Pakistán, considerados como migrantes económicos, están siendo obligados a acampar en condiciones insalubres, lo que lleva a enfrentamientos esporádicos y a no pocas peleas. Un portavoz de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, en Ginebra, dijo que Grecia necesita mostrar mucho más liderazgo para hacer frente a la crisis. Y Grecia dice que ya tiene suficiente con su propia crisis y que los demás deberían colaborar. Esta es la nueva imagen de la cálida Europa del Mediterráneo. Y los números siguen creciendo. Frente a esto, las autoridades alemanas, que saben que son el polo de atracción, Alemania espera que el número de refugiados que le lleguen, le guste o no, sean como 800.000 este año. El número de solicitantes de asilo y refugiados a Alemania se cuadruplicará con un récord de 800.000 en comparación con el año anterior y el doble de las previsiones en enero, dijo el gobierno. El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, le hizo frente a la realidad e hizo una estimación. Tenemos que contar que habrá hasta 800.000 personas que vengan a Alemania como refugiados o que soliciten asilo. Y esto duplica nuestro pronóstico de la primavera. Y esto es como 4 veces más de lo que habíamos tenido el último año. Das ist mehr als das Doppelte gegenüber der Frühjahrsprognose und das ist etwa das Vierfache gegenüber dem Vorjahr. Y luego dijo: es hora de ponernos a caminar en nuevos caminos. Es el momento de soluciones pragmáticas. Es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Es ist Zeit für pragmatische Lösungen. Wir müssen dabei Pero al mismo tiempo tenemos que considerar medidas que no han estado sobre la mesa todavía. También es hora de que las soluciones sean europeas. Tenemos que pensar en cómo podemos reducir estas cifras altas para Alemania
en el futuro. Wie wir solche Zahlen für Deutschland in Zukunft verringern können. Y luego dijo, no queremos controles fronterizos. Wir wollen keine Grenzkontrollen. Wir wollen die Freizügigkeit. Queremos la libertad de movimiento, pero en el largo plazo. Y yo he dicho varias veces antes y públicamente, si los demás no se adhieren a las reglas, que tendrán que determinar lo que eso significa para la libertad de movimiento en Europa. Por eso mi objetivo no es una amenaza, sino una respuesta europea a mantener las fronteras abiertas, ya que no hay controles en el espacio Schengen. Pero habría que pensar si son necesarios, ¿no? Dio a entender. Offene Grenzen und Kontrollfreiheit im Schengen-Bereich erhalten zu können. Alemania como polo de atracción se encuentra en una situación tanto más comprometida como Estados Unidos en el continente americano. Todo el mundo quiere llegar a Alemania a buscar un lugar bajo el sol, ¿no? Fuerte, pero también muy humana la actitud del ministro, ¿no? Pragmática. Mientras tanto, cruzando el Atlántico, Wall Street cerraba con fuertes pérdidas. Hoy Wall Street cerró con fuertes pérdidas. El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York cerró con una pérdida de 162 puntos con 61, 0,93%, para ubicarse al sonar la campana en el balcón en 17.348.73. La plaza bursátil neoyorquina finalizó en terreno negativo tras la divulgación de las minutas de la pasada reunión. Es increíble, ¿no? Pueden cerrar a la baja, pero los que están en el balcón siempre sonríen y aplauden. Es increíble. No, todos los que están en el mundo de los negocios han soñado con tomarse la foto en el balcón y con el mazo, ¿no? O aplaudiendo allá. La plaza bursátil neoyorquina finalizó en terreno muy negativo tras la divulgación de las minutas de la pasada reunión de la Reserva Federal, en la que indica que las primeras alzas de tasa de interés en casi una década están aproximándose. Estos fueron los cierres, ¿no? Y en el mercado energético, el West Texas, para entregas a diciembre, bajó 2,07 y se cotizó en $40,55 por barril. Wall Street, después de la liberación de minutas de la Fed, baja. Vean esto, telas de araña, inundaciones de arañas en Lezama, provincia de Buenos Aires. Marcelo Rachati, el alcalde de Lezama, nos habla algo de esto, y también Ariel Vargas, director de salud. Millones de arañas cubren Argentina con la baba del diablo, que viene junto con las inundaciones. Se le llama así a esta tela que emiten. Las recientes lluvias caídas en Argentina han dejado el curioso fenómeno conocido como la baba del diablo. Su nombre aterrador se emplea para describir las densas bolsas de tela que crean millones de arañas trabajando al unísono para intentar escapar de la crecida de las aguas. En su propósito, esperan en su refugio, esperando ser ayudadas y transportadas por la brisa del viento. Aquellos que han podido contemplar la escena no duraron en pararse a inmortalizar este singular fenómeno, la baba del diablo. Vean la cantidad de arañas que se refugian en ellas, ¿no? Esperando que vuelen con el viento y caigan en un lugar que no sea el agua. El municipio tiene un área de zoonosis y de atención primaria de la salud a cargo del doctor Ariel Vargas, que bueno, ya ha estado trabajando en el tema y tomando muestras para los análisis correspondientes y tomando las medidas de seguridad para que... Parece ser que son inofensivas. Parece ser que son inofensivas. De todas maneras, su aspecto no es muy tranquilizador, pero es algo que no es nuevo, se ha repetido en circunstancias parecidas. Y así lo decía el alcalde. Y ya que hablamos de Argentina y este fenómeno, propongo irnos a la Santa Sede y escuchar el que nunca nos defrauda, el primer papa latinoamericano. Veremos qué medidas tomar, porque tampoco uno puede fumigar cambiando el ecosistema cuando es una araña que capaz no tiene implicancias para la salud humana. Fenómeno grande.
Pero de lo que habló el Papa no fue de las arañas, sino del trabajo. Estas sí que trabajaron para hacer estas telas, ¿no? Meterse en ellas y esperar que el viento se las llevara. El Papa dijo, el trabajo es sagrado y por lo tanto la gestión del empleo es una responsabilidad social y humana muy grande que no se puede dejar en manos de unos pocos o simplemente dejarla en manos de un mercado libre deificado. Il lavoro è sacro e perciò la gestione dell'occupazione è una grande responsabilità umana e sociale che non può essere lasciata nelle mani di pochi o scaricata su un mercato divinizzato. Causar una pérdida de puestos de trabajo significa hacer un daño social grave. ¿Oyeron eso, no? Un grave danno sociale. Causar una pérdida de puestos de trabajo significa hacer un daño social grave. Y dijo, La moderna organizzazione del lavoro la moderna organización del trabajo muestra de vez en cuando una peligrosa tendencia a considerar a la familia como un obstáculo, como un peso muerto, como una pérdida económica. per la produttività del lavoro. Una pérdida para la productividad laboral. Debemos preguntarnos qué tipo de productividad y para quién. Y luego remachó. Il lavoro, si dice comunemente, è necessario per mantenere la familia. Comúnmente decimos que el trabajo es necesario para sostener a la familia, criar a los hijos, otorgar una vida digna a la amada. Por lo general decimos, eres un gran trabajador, cuando queremos definir una persona seria y honesta. Y esto significa que esta persona en la comunidad no explota el trabajo de los demás. ¿Oyeron, no? No explota el trabajo de los demás. Me di cuenta que hay muchos argentinos hoy aquí. Como decimos en Argentina, el que no explota el trabajo de los demás es uno que no vive de arriba. ¿Me comprenden? Delle altri. Ci sono tanti argentini oggi, ho visto, e dirò come diciamo noi, no vive de arriba, capito? Buena esa, al fin un papa latinoamericano. El Papa Francisco apareció fotografiado con un cartel azul en el que se leía: es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Francisco recibió el cartel del coordinador de la campaña Diálogo por Malvinas, Gustavo Hoyo, a quien saludó luego de la audiencia general en el Vaticano. La campaña ha sido apoyada por personalidades argentinas e internacionales, entre ellos varios premios Nobel de la Paz. Este año se cumple medio siglo de la resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, que reclamó que los dos países mantengan una negociación sobre la soberanía del archipiélago austral. El 16 de diciembre de 1965, la ONU aprobó la resolución 2065 que reconoció la existencia del diferendo. Y el Comité de Descolonización de la ONU instó a Londres y a Buenos Aires a resolver el asunto en una mesa de negociaciones. Bueno, el Papa tomó posición y habló de la resolución de la ONU, y por supuesto aquí está el mapa de Malvinas, ¿no? Bueno, el que tenga oídos, que oiga, y por supuesto, las Malvinas son argentinas, ¿de quién van a ser? Esto es Inglaterra. Vean la pequeña distancia. Estas son las Malvinas, donde estuvimos, como ustedes saben. Y esta es Argentina. ¿De quién creen que puede ser las Malvinas? Incluso hay que recordar que en épocas coloniales, Malvinas era abastecida desde Montevideo. ¿Saben que hay menor distancia desde Montevideo a Malvinas que desde Buenos Aires a Malvinas navegando, ¿no? Hasta tierra en barricas se llevó allí, porque allí no hay ni siquiera tierra cultivable. Es un fenómeno extraño lo que hay ahí. Y los sueldos incluso se llegaron a pagar desde la capitanía de Montevideo, ¿no? Cuando hablábamos del virreinato. Viejas vinculaciones históricas. Cuando estuvimos allí nos dimos cuenta de una realidad. Trasplantados todos los patriotas criollos, todo lo que viven ahí los kelpers son de descendencia inglesa. Así que si usted hace ahora una votación, todos le dirán: somos ingleses y queremos seguir siendo ingleses, se acabó. Pero es evidente que eso es una invasión y una ocupación. Miren, el problema es tan dramático, porque cuando me metieron la base en Port Stanley, en la que estuve, ahora los malvinenses, que para encontrar una novia,
en los poquitos que eran, había que buscar a ver cómo conseguían una novia, y cuando la tenían había que cuidarla con escopeta, ¿no? Entonces ahora tienen miles de soldados ingleses buscando lo que buscan los soldados en los días libres, ¿no? Entonces tuvieron que traer en un cruce de carretera que está allí una casa de 2 pisos que le llaman la Casa Inglaterra. ¿Saben qué era, no? La importación de Inglaterra para cubrir las necesidades logísticas de los soldados en los días libres, porque los demás andaban con escopetas cuidando a sus novias. Son problemitas que hemos vivido allá en las Malvinas, y otros tantos que no viene al caso contar ahora, ¿no? Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, ¿no? Y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.